Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos sumergimos en momentos clave y personajes fascinantes de la historia islámica y española. Con fuentes que revelan intrigas políticas, dinámicas religiosas. Exacto. Cambios culturales que marcaron una época. Prepárate para descubrir conexiones sorprendentes y perspectivas únicas. Me encanta esa frase, perspectivas únicas. La riqueza y variedad de las fuentes nos permiten explorar no solo los eventos, sino también, El contexto. sí, el contexto social, las motivaciones de los personajes y el impacto a largo plazo de sus acciones. Impresionante. Comencemos por el principio. Me parece perfecto. Antes del Islam, la península arábiga era un mosaico de tribus sin un gobierno centralizado. ¿Te imaginas? Es difícil de imaginar. Lealtad tribal era primordial, donde el comercio y la poesía eran actividades centrales, Interesante. y donde la religión politeísta era la norma. Y en este contexto surge Mahoma, En este contexto, la figura de Mahoma emerge con una nueva visión, una nueva visión. unificando a las tribus bajo la bandera del Islam. Su mensaje no solo tenía implicaciones espirituales, sino que transformó la estructura social y política de Arabia. Es increíble cómo una sola persona pudo generar un cambio tan profundo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de figuras influyentes, Sí. me intriga Aisha, la esposa de Mahoma. Ah, sí. En una época en la que las mujeres tenían roles limitados, Limitadísimos. ella destaca por su participación activa en la política. Aisha no se limitó a ser una figura pasiva. No, para nada. Asesoraba a los líderes, participaba en debates teológicos e incluso lideró tropas en batalla. En batalla. Sí, Increíble. Su conocimiento del Corán y su cercanía a Mahoma le otorgaron una autoridad única, claro. desafiando las normas sociales de la época. Su historia nos muestra cómo las mujeres siempre han desempeñado un papel importante, Sin duda. incluso cuando la historia no les ha dado el reconocimiento que merecen. Es cierto. Y hablando de liderazgo, Ah, la expansión del Islam no se limitó a la península arábiga. ¿cómo fue la conquista de Egipto? La conquista de Egipto fue una hazaña militar impresionante, Liderada por liderada por Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Lo que hace fascinante esta campaña es la estrategia que empleó Cuéntame. en la ciudad fronteriza de El-Arish. Clarish. En lugar de un ataque frontal, Amr ibn al-As fingió una retirada, Qué astuto. atrayendo a las fuerzas bizantinas a una trampa. Increíble. Eso demuestra un profundo conocimiento de la táctica militar Desde luego. y una gran capacidad para engañar al enemigo. Exacto. Imagino que el califa Umar debió quedar impresionado. Inicialmente, Umar se mostró reacio a la conquista de Egipto. Ah, sí. La consideraba una empresa arriesgada. Ya veo. Sin embargo, Amr ibn al-As lo convenció, con argumentos sólidos y una estrategia bien definida. Tiene sentido. El éxito en Egipto marcó un punto de inflexión en la expansión del Islam, Un punto de inflexión. consolidando el poder del califato. Esta victoria nos lleva a un punto crucial. ¡Wow! El califato, inicialmente bajo la dinastía Rashidun, Sí. experimentó un cambio significativo con la llegada de los omeyas. Los omeyas. Pasó de un sistema de elección a uno hereditario. Un cambio importante. Me pregunto qué consecuencias tuvo este cambio en la dinámica de poder. La transición a un sistema hereditario no estuvo exenta de tensiones. Tensiones. Surgieron facciones que cuestionaban la legitimidad de los omeyas, Claro. lo que llevó a conflictos internos. Conflictos internos, entiendo. Uno de los eventos más trágicos de este periodo fue la batalla de Karbala, Karbala, donde Hussein ibn Ali, nieto de Mahoma, Hussein ibn Ali. se enfrentó a Yazid y, Karbala, un nombre que evoca imágenes de sacrificio y resistencia. sin duda, ¿Puedes contarnos más sobre este evento ¡claro! y su impacto en el mundo islámico? Imaginen el calor abrasador del desierto, Sí. la tensión en el aire, el choque de espadas Terrible. y el lamento de los caídos. Una imagen terrible. La batalla de Karbala no solo fue una derrota militar para Hussein y sus seguidores, sino un símbolo de la lucha contra la opresión. Es una imagen conmovedora, Muy conmovedora. que nos recuerda la complejidad de la historia Totalmente. y las profundas divisiones que pueden surgir incluso dentro de una misma fe. Así es. Y a raíz de este conflicto, Sí. ¿cómo evolucionó el califato? A pesar de las tensiones internas, Ajá. el califato continuó expandiéndose bajo los omeyas, Ya veo. llegando a su máxima extensión territorial. Interesante. Sin embargo, Sin embargo, la semilla de la disidencia ya estaba sembrada, entiendo. y la llegada de los abasíes marcaría un nuevo capítulo en la historia del Islam. Los abasíes, otra dinastía con historias fascinantes por descubrir, Sin duda. pero antes de adentrarnos en su época, creo que es importante comprender cómo funcionaba el califato en la práctica. Claro,
Es fundamental. Mencionaste que no todo el poder estaba centralizado, ¿verdad? Exacto. Puedes explicarlo. Si bien el califato representaba la máxima autoridad religiosa y política, en la práctica existía un complejo entramado de gobernantes locales y dinastías ¿De verdad? que ejercían un grado considerable de autonomía. Entonces la imagen de un califato monolítico no es del todo precisa. No lo es. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas dinastías locales Por supuesto. y cómo interactuaban con el poder central? En Egipto, por ejemplo, surgieron los tuluníes, Los tuluníes. quienes, a pesar de reconocer la autoridad del califato, Ajá. gobernaron con gran independencia, De verdad. acuñando su propia moneda Increíble. e incluso llevando a cabo sus propias conquistas. Es un ejemplo fascinante de cómo la política en el califato era un juego de equilibrios Totalmente. entre la autoridad central y las ambiciones locales. Físicamente. ¿Y esta dinámica se repetía en otras regiones del vasto imperio islámico? Por supuesto. Desde Al-Ándalus, en la península ibérica, hasta Khorasan, en Persia. Exacto. Cada región tenía sus propias particularidades, sus propios líderes. Y sus propias aspiraciones de poder. Y ahora que hemos explorado el califato en Oriente, ¿Sí? me gustaría adentrarnos en Al-Ándalus. Un territorio fascinante. Un territorio que despierta una gran curiosidad. Sin duda. ¿Cómo se desarrolló el Islam en la península ibérica? La historia del Andalus comienza con una conquista rápida e inesperada. Rápida e inesperada. En el año 711, 711. Tariq ibn Ziyad, un general bereber, Tariq ibn Ziyad. lideró a las fuerzas musulmanas a través del estrecho de Gibraltar, ¡Wow! derrotando al rey visigodo Rodrigo. En la batalla de Guadalete. ¡Qué giro de los acontecimientos! La batalla de Guadalete marca un antes y un después en la historia de la península ibérica. Sin duda. Me intriga saber cómo se configuró la sociedad en Al-Ándalus tras la conquista. Al-Ándalus se convirtió en un crisol de culturas, Un crisol de culturas. donde musulmanes, cristianos y judíos convivieron durante siglos. En serio. Este encuentro de civilizaciones dio lugar a un florecimiento cultural único, Un florecimiento cultural. con avances en arquitectura, filosofía, ciencia y literatura. Es una imagen fascinante. Una sociedad multicultural en la que el intercambio de ideas y conocimientos era la norma. Exactamente. Pero imagino que esta convivencia no siempre fue fácil. Bueno, como en cualquier sociedad diversa, Claro. existieron momentos de tensión y conflicto, Conflicta. especialmente durante periodos de inestabilidad política. Viendo, sin embargo. La coexistencia pacífica fue una característica notable de Al-Ándalus durante gran parte de su historia. Es interesante cómo Al-Ándalus se convierte en un ejemplo de tolerancia y convivencia, Totalmente. a pesar de las complejidades inherentes a una sociedad tan diversa. Exacto. Y para entender la evolución de Al-Ándalus, debemos hablar de su fragmentación en reinos de taifas en el siglo XIX. Las taifas, otro punto clave en la historia de Al-Ándalus. ¿Qué factores llevaron a la fragmentación del Califato de Córdoba? Bueno, fueron varios factores. Debilidad interna del Califato de Córdoba, Ya veo. ambiciones de poder de líderes locales. Y la presión constante de los reinos cristianos del norte. Tiene sentido. Esta división interna debilitó al Andalus, Debilitó al Al-Ándalus. allanando el camino para la reconquista, La reconquista. un proceso histórico que cambiaría el mapa de la península ibérica. Pero antes de profundizar en este periodo, Sí, me gustaría comprender mejor el legado cultural de Al-Ándalus. por supuesto, Mencionaste un florecimiento en arquitectura, filosofía y ciencia. efectivamente. ¿Nos puedes contar más sobre esto? Al-Ándalus no solo fue un centro político y económico, sino también un faro de conocimiento que irradió su luz por toda Europa. Increíble. Hablaremos de eso en detalle más adelante, Me encantaría. explorando figuras clave como Averroes Averroes. y las impresionantes construcciones como la Mezquita de Córdoba. Estoy deseando sumergirnos en ese legado cultural que aún podemos apreciar en nuestros días. Será un placer compartirlo contigo. Pero por ahora, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hemos recorrido un largo camino desde las tribus de la península arábiga Sí, un largo camino. hasta la fragmentación de Al-Ándalus. Ha sido un viaje fascinante, Sin duda. que nos ha permitido comprender la complejidad y riqueza del mundo islámico en sus primeros siglos. Exactamente. Una historia llena de personajes fascinantes, estrategias militares ingeniosas. Y un legado cultural que sigue inspirando. Y esto es solo el comienzo. Así es. En la próxima parte de nuestro viaje, ¿Qué exploraremos? exploraremos la reconquista, el auge y caída del Al-Ándalus Interesante. y el impacto duradero de esta civilización en la historia de España y del mundo.
Te esperamos en la siguiente entrega. Para continuar desentrañando los misterios. Y las maravillas de este periodo histórico tan apasionante. Hasta la próxima. Hasta pronto. Retomemos nuestra inmersión en Al-Ándalus justo donde la dejamos. ¿Te refieres a la fragmentación del califato? Exacto, con la fragmentación del califato de Córdoba y el surgimiento de los reinos de taifas. Este periodo de división interna. Fue aprovechado por los reinos cristianos del norte para avanzar en la Reconquista. La Reconquista, un proceso que se extendió durante siglos. Muchísimos. Y que marcó profundamente la historia de la península ibérica. Sin duda. ¿Qué estrategias utilizaron los reinos cristianos para recuperar los territorios bajo dominio musulmán? La Reconquista no fue un proceso lineal ni homogéneo. Ya veo. Cada reino cristiano tenía sus propias ambiciones y estrategias. ¿En serio? Algunos, como Castilla y Aragón, se enfocaron en la expansión territorial mediante campañas militares. Interesante. Otros, como Navarra, optaron por una política más defensiva, consolidando sus fronteras y estableciendo alianzas estratégicas. Entiendo, entonces la Reconquista no fue una simple lucha entre dos bandos. No, para nada. Sino un complejo juego de alianzas, traiciones. Y estrategias cambiantes. Hubo momentos clave que marcaron el curso de este proceso. Por supuesto, la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, por ejemplo. ¿Las Navas de Tolosa? Fue un punto de inflexión. De verdad. Las fuerzas cristianas, unidas bajo la bandera de la cruz. Increíble. Lograron una victoria decisiva sobre el ejército almohade, debilitando considerablemente el poder musulmán en la península. Las Navas de Tolosa, un nombre que resuena en la historia de España. Totalmente de acuerdo. Como símbolo de la unidad cristiana frente al enemigo común. ¿Un momento clave? Esta victoria, imagino, impulsó aún más el avance de la Reconquista. Efectivamente. ¿Y qué pasó después? Tras las Navas de Tolosa, los reinos cristianos intensificaron su presión sobre Al-Ándalus. Ya veo. A mediados del siglo III. Siglo III. Solo quedaba el reino nazarí de Granada. El reino nazarí de Granada. Como último reducto del poder musulmán en la península ibérica. Granada, un nombre que evoca imágenes de palacios majestuosos. Jardines exuberantes. Y una cultura refinada. Sin duda. ¿Cómo logró este pequeño reino sobrevivir durante tanto tiempo frente al avance cristiano? El reino nazarí de Granada supo adaptarse a su situación de vulnerabilidad. Ya veo. Rindieron tributo a Castilla. Interesante. Mantuvieron una política exterior prudente. Y aprovecharon su posición estratégica en el sur de la península para desarrollar una economía próspera. Interesante. Una economía próspera. Basada en la agricultura y el comercio. Es fascinante cómo, a pesar de la presión constante, Granada se convirtió en un centro cultural y económico vibrante. Un último vestigio del esplendor de Al-Ándalus. Pero finalmente, en 1392, la ciudad cae ante los reyes católicos, marcando el fin de la Reconquista. La toma de Granada fue un evento histórico de gran magnitud. Totalmente de acuerdo. Que puso fin a 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. 8 siglos. Con este acto, los reyes católicos consolidaron su poder. Y dieron inicio a una nueva era para España. Un final agridulce para el andaluz. Sin duda. Una civilización que dejó una huella imborrable en la historia. La cultura y la identidad de España. Hablando de su legado. Recordemos que en la parte anterior mencionaste el florecimiento cultural de Al-Ándalus. Efectivamente. ¿Podrías hablarnos más sobre esto? Con gusto. Me encantaría. Al-Ándalus fue un crisol de culturas. Un crisol de cultura. Un puente entre Oriente y Occidente. Fascinante. En este ambiente de intercambio intelectual, florecieron las artes, las ciencias y la filosofía. Me intriga especialmente la arquitectura del Andalus. Con ejemplos tan impresionantes como la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba es una obra maestra de la arquitectura islámica. Increíble. Que combina elementos de diferentes estilos y épocas. ¿En serio? Imagina un bosque de columnas con arcos de herradura que se extienden hasta donde alcanza la vista. Una profusión de mosaicos y caligrafía árabe que decoran las paredes. Qué bonito. Y la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, creando un juego de luces y sombras mágico. Es una descripción que realmente captura la belleza y la grandiosidad de la mezquita. Y no es de extrañar que sea considerada una de las joyas arquitectónicas de España. Arquitectónica. ¿Y qué otras construcciones destacadas podemos encontrar en Al-Ándalus? La Alhambra de Granada es otro ejemplo emblemático de la arquitectura andalusí. ¿La Alhambra? Un palacio fortaleza que combina la belleza estética con la funcionalidad militar. Increíble. Sus patios con fuentes, sus jardines exuberantes y sus salas
ricamente decoradas, son un testimonio Un testimonio de del refinamiento cultural de la época nazarí. la mezquita de Córdoba y la Alhambra. Dos joyas arquitectónicas. Dos ejemplos que nos permiten imaginar la magnificencia de Al-Ándalus. Exacto. Pero el legado cultural no se limita a la arquitectura, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Qué más podemos destacar? Al-Ándalus fue un centro de conocimiento Y sí, que albergó a grandes pensadores científicos y artistas. por ejemplo, En el campo de la filosofía, por ejemplo, destaca Averroes, Averroes. un erudito cordobés del siglo III, Del siglo III que realizó importantes comentarios sobre las obras de Aristóteles. de verdad, influyendo en el pensamiento europeo durante siglos. Averroes, un puente entre la filosofía clásica y el pensamiento medieval. Sin duda. Su figura nos recuerda la importancia del Andalus como transmisor de conocimiento entre Oriente y Occidente. Precisamente. Y no podemos olvidar las contribuciones de Al-Ándalus en campos como la medicina. La astronomía, la matemática y la literatura. Es increíble la cantidad de campos que abarca. Su legado intelectual es vasto. Y aún hoy en día se siguen estudiando sus aportaciones al conocimiento universal. Es impresionante cómo, a pesar de su desaparición como entidad política, Sí, el legado cultural de Al-Ándalus sigue vivo en nuestros días. totalmente de acuerdo. Y hablando de legado, Dime. me pregunto, ¿qué impacto tuvo la presencia musulmana en la península ibérica a largo plazo? El impacto del Islam en España es profundo y multifacético. Profundo y multifacético. Además del legado cultural, Y la presencia musulmana influyó en la lengua, lengua. la gastronomía, la agricultura, la música. Y la arquitectura del país. Es decir, que la huella de Al-Ándalus se puede apreciar en muchos aspectos de la vida cotidiana en España. Incluso siglos después de su desaparición. Increíble. Exactamente. Y no solo en España. No, El legado de Al-Ándalus se extiende por todo el mundo, por supuesto. a través de la difusión del conocimiento, las ideas y la cultura. Un legado universal. Es un recordatorio de cómo las civilizaciones se influyen mutuamente, Totalmente. dejando una huella que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Sin duda. Pero, a medida que nos acercamos al final de esta inmersión, Sí, me gustaría plantearte una pregunta. Tim. ¿Qué podemos aprender de la historia de Al-Ándalus? La historia de Al-Ándalus nos ofrece múltiples lecciones. Múltiples lecciones. Nos habla de la importancia del diálogo intercultural, Ajá. la tolerancia, la convivencia pacífica. Y la búsqueda del conocimiento. Exacto. También nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones. Y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestro presente. Totalmente de acuerdo. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Sin duda. Pero, antes de concluir nuestra inmersión, Sí, me gustaría volver a la Reconquista. claro. Mencionaste que cada reino cristiano tenía sus propias estrategias. Efectivamente. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la figura del Cid campeador El Cid. y su papel en este proceso histórico? El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz Vivas. Es una figura legendaria de la Reconquista. Una figura legendaria. Un guerrero hábil, Ajá. estratega astuto y líder carismático, Impresionante. que luchó tanto al servicio de los reyes cristianos como de los musulmanes. Le musulmanes. Sí, Su figura despierta fascinación y controversia. es un personaje complejo, ¿Podrías contarnos alguna anécdota? que ilustre su carácter y su forma de actuar. Cuenta la leyenda Cuéntame. que en una ocasión el Cid sitió la ciudad de Valencia, Más. que se encontraba en manos musulmanas, Ajá. para desmoralizar a sus enemigos. Ordenó colocar a los prisioneros musulmanes en la línea de fuego de las catapultas cristianas. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, Sin embargo, cuando los defensores de la ciudad se negaron a rendirse, y pasó. el Cid, conmovido por su valentía, Increíble, liberó a los prisioneros los liberó. y les permitió regresar a la ciudad. Una historia que revela la complejidad del personaje, Sin duda. capaz de utilizar la crueldad como estrategia militar. Pero también demostrar compasión por sus enemigos. Exacto, el Cid es un personaje contradictorio, Un reflejo de su época, un guerrero implacable, que luchaba por la gloria y la riqueza, pero también un hombre de honor. que se ganaba el respeto de sus aliados y enemigos. Su figura nos recuerda que la historia no es un relato simplista de buenos y malos, Totalmente de acuerdo. sino un tapiz complejo de motivaciones, ambiciones y circunstancias. Exacto. Y en la Reconquista, con sus batallas, alianzas, traiciones, Y personajes fascinantes. es un ejemplo paradigmático de esta complejidad. Un proceso histórico que marcó profundamente la identidad de España. Y que sigue siendo objeto de debate y análisis en nuestros días. Con esta reflexión sobre la Reconquista, Sí.
Damos por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en la historia de Al-Ándalus. En la próxima entrega, Sí, exploraremos el legado cultural de Al-Ándalus en detalle, me encantará. analizando su influencia en la ciencia, la filosofía, la literatura y el arte. Te esperamos en la última parte de este viaje fascinante por la historia. De una civilización que, a pesar de su desaparición, sigue iluminando nuestro presente. Retomamos nuestro viaje a través del tiempo, explorando el legado de Al-Ándalus. Un legado fascinante. En las partes anteriores, Sí. hemos visto la conquista, la convivencia, la fragmentación. Y la reconquista. Y hasta ahora, ¿Ahora qué? me gustaría que nos centráramos en su impacto cultural a largo plazo. El impacto cultural. Como mencionamos antes, Sí. Al-Ándalus no solo fue un centro político y militar, No solo sino también un hervidero de conocimiento e innovación. un hervidero, ¿Verdad? efectivamente. Puedes contarnos más. Al-Ándalus fue un puente entre Oriente y Occidente. ¿Un puente? Un lugar donde convergieron saberes de diversas culturas. ¿Qué tipo de culturas? Griega, romana, persa, india Increíble. y, por supuesto, árabe. Claro. Este intercambio de ideas y conocimientos dio lugar a un florecimiento sin precedentes. Un florecimiento. En campos como la filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. Me parece fascinante. Bien. ¿Cómo Al-Ándalus se convirtió en un crisol de culturas? Un crisol. Un punto de encuentro para conocimiento. Sin duda. Podríamos profundizar en algunos ejemplos concretos de este legado cultural. Por supuesto. Me encantaría. Comencemos por la filosofía, La filosofía. donde destaca la figura de Averroes, ¿Averroes? un pensador cordobés del siglo III. ¿Siglo X? Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles fueron fundamentales para la reintroducción del pensamiento clásico en Europa. ¿Esto es? Quizá. Que Averroes actuó como un puente entre el mundo clásico Exacto. y el mundo medieval. Rescatando ideas que se habían perdido en Europa tras la caída del Imperio Romano, Interesante. y no solo en filosofía. ¿En qué más? Al-Ándalus realizó importantes avances en medicina, matemáticas, astronomía Wow. y botánica. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, el médico andalusí al-Sarrawi, considerado el padre de la cirugía moderna, Increíble. escribió un tratado médico que fue utilizado en Europa durante siglos. Es increíble cómo el conocimiento generado en Al-Ándalus tuvo un impacto tan significativo en Europa. Sin duda. ¿Y qué hay de la literatura? La literatura. ¿Qué ejemplos podemos destacar? La literatura andalusí se caracterizó por su riqueza y variedad, Ya veo, abarcando desde la poesía cortesana hasta la prosa científica. una gran variedad. Un ejemplo destacado es la obra de Ibn Hazm, Ibn Hazm. un erudito cordobés que escribió sobre temas tan diversos como la filosofía, la historia, la poesía ¡Wow! y de amor. ¿El amor? Su libro El colar de la paloma El colar de la paloma. es un tratado sobre el amor cortés que ha inspirado a escritores de todas las épocas. El amor cortés, un tema recurrente en la literatura medieval, ¿Sí? que encuentra en el Al-Ándalus una expresión única y refinada. Totalmente de acuerdo. Y hablando de refinamiento, Sí. no podemos olvidar el arte andalusí, Y arte. con ejemplos tan impresionantes como la Mezquita de Córdoba La mezquita. y la Alhambra de Granada. Alhambra. Estas construcciones son la máxima expresión del arte andalusí, La máxima expresión. combinando elementos arquitectónicos islámicos con influencias romanas y visigodas. Una mezcla única. La mezquita, Sí. con su bosque de columnas, Y sus arcos de herradura. es un ejemplo de la grandiosidad. Y la belleza del arte islámico, Alhambra por su parte. destaca por la delicadeza de sus detalles, Las delicadezas. sus patios con fuentes. Y sus jardines exuberantes. Al recorrer la mezquita o la Alhambra, Es una experiencia única. uno se transporta a otra época. A un mundo de esplendor y refinamiento. Es como si el legado cultural de Al-Ándalus se hiciera tangible a través de la arquitectura, Precisamente. ¿verdad? La arquitectura es una forma de expresión artística que perdura a lo largo del tiempo, Ya veo. permitiéndonos conectar con el pasado Conectar con el pasado. y comprender la visión del mundo de las civilizaciones que nos precedieron. Y Al-Ándalus, Y a través de su arquitectura, a través de su arquitectura nos transmite un mensaje de belleza, armonía, y respeto por la naturaleza. un legado que sigue inspirando a arquitectos. Y artistas en la actualidad. El legado de Al-Ándalus no se limita a las grandes construcciones. No, por supuesto que no. Su influencia se puede apreciar en la arquitectura popular, La decoración de interiores, la cerámica, en música, la música y la gastronomía. es decir,
que la huella de Al-Ándalus está presente en muchos aspectos de la cultura española. Incluso en los detalles más cotidianos, Exactamente. y no solo en España. No. La influencia del Andalus se extiende por todo el Mediterráneo, llegando a países como Marruecos, Túnez o Egipto. Es fascinante cómo una civilización que desapareció hace siglos Sí, sigue teniendo un impacto tan profundo en el mundo actual. un impacto profundo. ¿Qué podemos aprender de este legado? El legado del Andalus nos enseña la importancia del intercambio cultural, El intercambio cultural la tolerancia, la convivencia. y la búsqueda del conocimiento. Nos muestra que la diversidad enriquece Claro. y que el diálogo entre culturas es esencial para el progreso de la humanidad. Una lección valiosa en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Sin duda. Al-Ándalus nos recuerda que las fronteras son construcciones humanas. Y que el verdadero progreso se alcanza a través del intercambio de ideas El respeto por la diferencia. y la colaboración entre pueblos. Así es. Al-Ándalus es un ejemplo de cómo la convivencia entre culturas puede dar lugar a un florecimiento cultural sin precedentes. Dejando un legado que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Exacto. Y con esta reflexión sobre el legado de Al-Ándalus, Sí. damos por concluida nuestra inmersión en la historia de esta fascinante civilización. Un viaje increíble. Hemos recorrido un largo camino, desde la conquista hasta la reconquista, Explorando todos los aspectos. explorando la política, la religión, la cultura. Y el arte. Espero que este viaje te haya permitido comprender mejor la complejidad. Y la riqueza de Al-Ándalus. Una civilización que, a pesar de su desaparición, sigue iluminando nuestro presente. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Igualmente. Espero que esta inmersión te haya inspirado a seguir explorando la historia A descubrir las conexiones entre culturas y a valorar la importancia del diálogo. y la convivencia. Hasta la próxima. Hasta pronto.